Bueno, hermanos, vamos a dar inicio al mensaje de hoy. Tengo el privilegio de compartir con ustedes dándole seguimiento al libro de Colosenses que estamos estudiando. Ya vamos por la tercera semana. En las últimas 2 semanas estuvimos estudiando los versos del 1 al 8. Este día vamos a estar hablando acerca de Colosenses capítulo 1 del 9 al 12. Así que vamos a abrir con una oración. Vamos a hacer nuestros ojos, hermanos. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa y nos has permitido estar aquí, Señor, para conocerte más y para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta noche y que permitas, Señor, que nuestras mentes estén enfocadas en ti, Señor, y sobre todo que nos des, Padre, ese conocimiento para atesorar tu palabra y también, Señor, atesorar el hecho que estamos aquí en familia como hermanos y hermanas. Bendice este tiempo, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos guíes con toda sabiduría. Y te pedimos también, Señor, que nos bendigas en este tiempo como familia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como repetí, estamos en el libro de Colosenses. Si pueden abrir sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 1, verso 9 al 12. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12. Como les comentaba, en las últimas 2 semanas estuvimos hablando desde el verso 1 al verso 8. Y uno de los versos ahí que vamos a ocupar como introducción para el mensaje de hoy es el verso número 4. Como aprendimos en las semanas pasadas, Pablo está reconociendo la perseverancia de la iglesia en Colosenses. Y entonces recibe el reporte de Epafras, quien fue el que fundó la iglesia en Colosenses. Y este reporte decía lo siguiente. En el verso 4 del capítulo 1 lee: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por la palabra del verdadero evangelio, y que lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que escucharon el reporte muy positivo, muy favorable para la iglesia, y en este reporte Epafras les decía que la iglesia había estado creciendo, había estado creciendo en conocimiento, creciendo en el conocimiento de Jesús y también manteniéndose fieles a su palabra. Entonces, en el verso 9, donde vamos a arrancar este día, dice, de 9 al 12, dice, por lo cual, es decir, por lo que viene hablando acerca de este reporte, en otras palabras es, por el reporte que recibimos, en el verso 9, también nosotros, desde el día que oímos este reporte, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Son 9, 10, 11, 12, son 4 versos. Aparentemente un mensaje bien sencillo. Podemos decir que el mensaje superficial de estos 4 versos es de que Pablo le hace saber a la iglesia de Efesos del testimonio bueno de los hermanos en Colosas y les hace saber que también está orando por ellos para que ellos sigan perseverando. Podría ser un mensaje superficial. Y de hecho, cuando yo leí estos versos, hace un mes que empecé a estudiar estos 4 versos, yo me preguntaba y decía, solo son 4 versos, ¿qué más podría haber ahí si el mensaje es directo? Pablo ora por la iglesia y está orando porque reconoce el testimonio bueno de los hermanos en Colosas y se los hace saber y los anima a que sigan perseverando. Pero el objetivo de Dios en estos versos es bien interesante cuando uno empieza a profundizar verso por verso, oración por oración, encontramos una gran riqueza. Y verdaderamente lo que encontramos ahí son varias reflexiones y principios que son fundamentales para nuestra vida cristiana. Entonces vamos a analizar cada uno de estos versos para derivar estos principios y estas reflexiones. Y lo que vamos a hacer es de que son 4 versos. Primero vamos a ver con profundidad el verso número 9, digamos la primera parte. Y la parte número 2 vamos a ver los versos 10, 11 y 12.
Así que el objetivo entonces aquí es profundizar y rescatar, digamos, todas estas riquezas de los versos que Dios y la palabra que Dios ha puesto en esta noche. Entonces, vamos al primer principio o reflexión. En el verso 9 me llama mucho la atención y me impacta mucho a mí el punto que Pablo hace, donde dice que no cesamos de orar. Es bien bonito porque esta frase también la vemos en otros versos. Vemos que también Pablo menciona esta frase en el libro de Efesios, en el libro de Filipenses, siempre es lo mismo, que él continúa orando por la iglesia. Y también en Lucas capítulo 18, verso 1, de nuestro mismo Señor Jesús, vemos que Jesús le dice en capítulo 18, verso 1, dice, también le refirió Jesús una parábola, donde dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces aquí está Jesús recalcando, invitándonos, exhortándonos a orar siempre y no desmayar. Más adelante en el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 al 19, el mismo Pablo le dice de una manera más concisa y directa, no dejen de orar. Entonces, aquí vemos Pablo orando por los hermanos sin cesar. Y sin cesar, en este aspecto se refiere que no solamente uno aparta tiempo para orar, un tiempo exclusivo en la oración, ya sea en nuestro cuarto, en la mañana, o en nuestro closet, como dice la Biblia, sino también es un llamado a estar en constante comunión con Dios, trayendo todo delante de Él. Por ejemplo, a veces, no sé, tal vez estamos hablando con un hermano aquí en la iglesia, el hermano nos cuenta también una prueba que está pasando, y si uno tiene ese hábito de orar sin cesar en su mente, uno tiene una comunión con Dios, y tal vez el instinto natural de nosotros es decir, Padre, dame palabras para compartir con esta persona, o Padre, te pido que tengas misericordia por esta persona. Y así sucesivamente en nuestros trabajos, en otras áreas, tener esa comunión constante con Dios también califica como tener esa comunión con Él y orar sin cesar. Y claro, apartar ese tiempo exclusivo para orar 10, 15, 20, hasta una hora, dependiendo de los días y la oportunidad que Dios nos da, es un hábito muy importante para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí Pablo? Nos demuestra que un corazón devoto y comprometido con el cuidado y el crecimiento de las ovejas que Dios le ha puesto a él, de las almas que Dios le ha permitido ministrar, en este caso los hermanos de Colosas. Entonces la reflexión para nosotros es que debemos de orar sin cesar por aquellas almas que Dios ha puesto en nuestro camino, y también hacérselo saber, como vemos en Pablo. Pablo le dice, estoy orando por ustedes, y se los hace saber. Y también pedir de manera específica, que es lo que vamos a ver en los siguientes versos. Entonces, un reto aquí, parte de la reflexión, un reto hacia nosotros como iglesia, es de meditar en esas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Pueden ser nuestros familiares, nuestros vecinos, personas en el trabajo, incluso personas que están aquí en este cuarto. Y pensar, ¿verdad? Llevar a cabo este principio, decir, estoy orando yo por estas personas que Dios ha puesto en mi camino, ya sea en el trabajo o aquí en la iglesia. Estoy orando sin cesar por esas personas. Les he hecho saber que estoy orando por ellas. De verdad que es un reto fuerte y serio también. Y en las veces que he escuchado testimonios de personas que practican esto, eh, cada vez más uno va acercándose más y creciendo en la comunión con Dios a medida que uno va orando más por las demás personas y se va interesando más por las almas y más por aquello que también le agrada a Dios. Entonces ese es el reto y esa es la primera reflexión con este verso 9 de orar sin cesar. La siguiente reflexión del verso 9, que es una parte muy importante, que trata con el llamado de escudriñar la palabra de Dios. En el verso 9, como leíamos, dice que él ora sin cesar, vea, por ellos. ¿Y qué es lo que pide en la oración? Ahí dice en el verso 9, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Esas últimas palabras que Pablo agrega en toda sabiduría e inteligencia, bien interesante, porque prácticamente él está pidiendo que sean llenos del conocimiento y también lo asocia con la sabiduría y la inteligencia, que es lo que vamos a ver. Entonces, cuando dice llenos del conocimiento de su voluntad, llenos, esa palabra
en griego se refiere a ser controlados, a ser saturados. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, sean controlados, sean saturados por el conocimiento de Dios. Y esa palabra conocimiento también en griego implica un profundo y completo entendimiento. No es algo superficial. Es decir, escudriñar algo. Y vamos a ver qué es ese algo. Cuando habla de la voluntad, en el verso 9, cuando dice que seáis llenos del conocimiento, ¿de qué conocimiento? El conocimiento de su voluntad. Está hablando de la voluntad de Dios. Y en esta parte de voluntad está hablando de la voluntad moral de Dios, es decir, de discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando menciona la sabiduría y la inteligencia, está hablando de la habilidad de comprender y aplicar el conocimiento adquirido en nuestra vida. Entonces, con estos términos definidos, lo que podemos decir es que Pablo, cuando dice sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda inteligencia y toda sabiduría, lo que él está diciendo es, adquieran conocimiento y sean llenos de él, y mediante la sabiduría y la inteligencia, compréndanlo y aplíquenlo en el día a día. Es decir, adquiramos conocimiento, comprendámoslo y pongámoslo en práctica. Muchas veces, que vamos a ver una ilustración a continuación, tendemos a conocer mucho de las cosas de Dios, mucho de la palabra de Él, pero a veces nos cuesta llevarlo a la práctica. Entonces, solo para ilustrar este concepto, cuando a veces vamos manejando en la calle con mis pequeñitos, digamos en el espíritu de Dios enseñarles de que aprendan, uno tiene 6 años, otro tiene 4 años, yo siempre les pregunto, ¿qué dice aquel letrero? Y ellos leen 65 mph, papá, me dicen. Y yo les digo, ¿pero qué significa eso? Y ellos se quedan pensando y ellos no saben. Tienen conocimiento que ahí dice 65 mph, pero ellos no logran comprender qué significa eso. Entonces, la ilustración aquí, regresando al verso de Pablo, tener el conocimiento de ese letrero es una cosa, pero otra cosa es, por medio de la sabiduría, nosotros entender que cruzar ese límite 65 indica un límite y que hay una transgresión de la ley, y si cruzamos ese límite nosotros, conlleva una penalidad, cosa que un pequeñito no entiende. Lejos de eso, nos preguntamos ahora cuando yo tengo la sabiduría y comprendo ese conocimiento, ¿cómo lo llevo a la práctica? Y es fácil. Voy a respetar el límite de velocidad para no transgresar la ley. Entonces, con ese concepto, con ese modelo, Pablo está diciendo, obtengan conocimiento, sean llenos de él, compréndanlo y llévenlo a la práctica. Veamos un verso que habla de esto. En Primera de Juan 3:16, si pueden ir ahí, vamos a ver cómo vemos este modelo que Pablo nos está enseñando aquí, donde esencialmente toda la Biblia sigue este principio en cuanto a Dios nos revela un conocimiento, Dios nos da un conocimiento, y entonces lo tomamos nosotros, lo comprendemos y lo aplicamos a nuestras vidas. Primera Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahí quedémonos, no sigamos leyendo. Nosotros podemos ir afuera a cualquier persona y le podemos decir, amado hermano, amado amigo, en esto conocemos el amor, en que Jesús dio su vida por nosotros. Uno puede decir, bueno, ya tengo conocimiento que Jesús puso la vida por nosotros, pero cuando lo leamos, cuando lo logramos comprender, cuando alcanzamos a discernirlo y lo llevamos a la práctica, ahí es lo que sigue en el siguiente verso. ¿Qué es lo que es el siguiente verso? Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, vemos un conocimiento ahí e inmediatamente después vemos cómo lo aplicamos. En otras palabras, Pablo dice, así como Jesús puso su vida por nosotros, nosotros también ahora entonces pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Un conocimiento que se convierte ahora en algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Veamos otro verso que resalta ese tema. Vamos a ver el siguiente verso, creo que por aquí lo tengo. Mateo 23, verso 37. Mateo 23, verso 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Este es el conocimiento, es lo que estamos aprendiendo ahorita. Tenemos el conocimiento de que Jesús, o Dios, digamos, mandó profetas. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Los mataron, los apedrearon, y después, ¿qué dice? Jesús ahora viene a la tierra y les dice, yo intenté, y también Dios por medio de los demás profetas intentó juntarlos como gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron. Y si seguimos el siguiente verso, ya se pasa a algo totalmente diferente. Entonces aquí nos quedamos con un conocimiento. Ahora nos preguntamos, ¿cómo aplicamos eso en nuestra vida? ¿Cómo podemos derivar un principio de ahí? No nos lo dice la Escritura, pero cuando vemos los demás versos alrededor, lo que podemos derivar con este conocimiento es de que un corazón endurecido rechaza al Señor. Es decir, tenemos un conocimiento, con ese conocimiento venimos y decimos, ¿qué podemos derivar de ese conocimiento? Derivamos que un corazón endurecido rechaza al Señor, y ahora ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Bien fácil. Oramos y le pedimos a Dios que no endurezca nuestro corazón para no rechazarlo a Él. Entonces, cuando lo vemos de esa manera que tenemos un conocimiento y después vemos cómo lo aplicamos, lo que podemos ver, lo que Pablo nos dice es de que adquieran y sean llenos, sean saturados, sean controlados del conocimiento de Dios, y mediante la sabiduría e inteligencia podrán aplicar ese conocimiento a esas vidas. Eso es lo que está diciendo Pablo en esos versos. Ahora, lo que podemos ver ahí, si le damos vuelta para verlo de otro ángulo, y quiero enfocarme un poquito más en ese punto porque creo que es bien importante, creo que es el fundamento de lo que vamos a estar viendo ahí. Si lo vemos al revés, de otro ángulo, si no podemos aplicar el conocimiento a nuestras vidas si no tenemos sabiduría. Y si no tenemos sabiduría y no tenemos conocimiento, no vamos a poder aplicar nada. En otras palabras, el conocimiento se vuelve muy importante. Entonces, otra pregunta que surge ahí es, ¿a dónde adquirimos conocimiento? Y creo que aquí todos sabemos la respuesta. ¿A dónde adquiriremos ese conocimiento? ¿En algún libro, en algún poema, en algún poeta, en alguna película? Todos sabemos que no. Sabemos que la respuesta ahí es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del conocimiento. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nuevamente están las palabras que Pablo menciona en el verso 9 al 12. Proverbios 9, verso 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio. Y este es Dios hablando. Y me deleito en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Y aquí hacemos una conexión directa a Colosenses 9, cuando Pablo dice, sean llenos del conocimiento de qué? De su voluntad. En otras palabras, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, nos está diciendo que el conocimiento de Dios es lo que se deleita nuestro Padre y no en los holocaustos. Más adelante, Pablo en Timoteo capítulo 2, verso 15, este es Pablo escribiéndole la carta a Timoteo, su hijo, digamos, espiritual, dice, miren el llamado que le hace y ese llamado también a nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces aquí estamos viendo Pablo haciendo el llamado a Timoteo, en otras palabras diciéndole, Pablo, ama la palabra de Dios, abrázala y manéjala con precisión. Ahora, y esto en el contexto del conocimiento, que el conocimiento viene de la palabra de Dios, y qué es lo que dice la palabra de Dios del conocimiento. Ahora, todos creo que hemos pasado por esa etapa en la que o nos cuesta leer la Biblia, o a veces nos tienen que animar, digamos, por no decir empujar, a leer la Biblia. Pero ¿qué pasa si, digamos, nosotros decimos o vemos a un hermano que no está animado a adquirir conocimiento o a leer la palabra de Dios? Son versos fuertes los que vamos a leer. Isaías capítulo 5, verso 12 al 14. Isaías capítulo 5, verso 12 al 14 dice de la siguiente manera. Dice, y en sus banquetes hay arpas, hablando de los israelitas, viñuelas, tambolines,
flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Es decir, están totalmente distraídos, están totalmente perdidos. Verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué dice? Porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior en el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y en el que él se regocijaba. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel, ¿por qué fue llevado cautivo? Porque no tuvo conocimiento, no buscaron conocimiento, rechazaron la palabra de Dios totalmente. Ahora vemos más adelante, en otro verso, Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. ¿Qué pasa cuando no adquirimos conocimiento? Así dijo Jehová, este Jehová hablando. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, si alguien tiene orgullo, si alguien quiere alabarse, si alguien quiere glorificarse, que lo haga en lo siguiente. Dice, verso 24, en entenderme y conocerme. Conexión directa al verso 9 de Pablo, donde dice que seamos llenos de todo conocimiento de su voluntad, del conocimiento y la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jehová está diciendo que Él quiere que lo entendamos, que lo conozcamos, ¿verdad? Que adquiramos conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido, hablando de los israelitas nuevamente. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, vuelve a hablar del conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, olvidar la ley de Dios, olvidar la palabra de Él, olvidar el conocimiento, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces vemos aquí un pueblo de Israel que tenía toda la ley de Dios, tenía todo el conocimiento de Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. También vemos en Romanos capítulo 10 que Pablo confirma esto. Pablo dice que él testifica a su favor de que tienen celo de Dios, hablando de los israelitas que conocían la ley. Dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno, Romanos 10, verso 2, a un pleno conocimiento. Es decir, tienen celo, pero no tienen conocimiento. O sea, tienen la emoción de querer seguir a Dios, tienen el deseo de buscarlo a Él, pero no adquieren conocimiento, no tienen el conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahora lo que vemos ahí prácticamente es que la misma Biblia nos dice que tenemos que buscar el conocimiento, tenemos que ser llenos del conocimiento de Dios y que no tenemos que rechazarlo, porque de lo contrario, si lo rechazamos, si no lo buscamos, vamos en un camino de perdición. Ahora, como siempre digo yo, en la Biblia hay de todo. Tenemos también otra pregunta, ¿qué tal si nosotros adquirimos el conocimiento? Leemos la Biblia, venimos aquí los miércoles, venimos aquí los domingos, tenemos nuestros altares familiares en la casa, leemos la palabra de Dios y estamos en continuo llenura, digamos, del conocimiento de Dios. ¿Qué pasa si hacemos eso, pero no alcanzamos a aplicarlo como dice Pablo? Adquieren el conocimiento, después dice que Pablo, compréndanlo y aplíquenlo. ¿Qué tal si no llegamos hasta allá? Veamos qué dice la palabra acerca de eso. Vamos a Tito capítulo 1, verso 16. Dice, Tito capítulo 1, verso 16, dice, profesan conocer a Dios, es decir, tener conocimiento de Él. Estas personas, estos cristianos, digamos, otras personas, profesan conocer a Dios, que le conocen. ¿Pero qué dice? Pero con los hechos lo niegan. Mire qué directo ese verso de Tito. Tito capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. En otras palabras, estas personas no alcanzan a adquirir la sabiduría y la inteligencia que Pablo está pidiendo por los colosenses. Estas personas adquieren el conocimiento, sin embargo, no lo demuestran en sus hechos, no lo manifiestan en sus hechos, porque no lo ponen en práctica. Entonces, el llamado que Dios nos hace aquí es que seamos diligentes en leer y escudriñar su palabra.
Y ahí vamos a adquirir conocimiento y sobre todo debemos de aplicarlo en nuestras vidas mediante la sabiduría y la inteligencia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, en el verso 10 al 12. Ese verso 10 al 12 creo que es un poco más directo, dice así de la siguiente manera. Verso 10 dice, este es Pablo diciendo, sean llenos del conocimiento. Después en el verso 10 dice, ¿para qué? O sea, está hablando de la consecuencia, del resultado. Dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que en el verso 9 Pablo dice, sean llenos del conocimiento de Dios, compréndanlo, aplíquenlo. ¿Para qué? O sea, es decir, ¿cuál es el resultado a qué le estamos apuntando? Pablo dice, le estamos apuntando a 7 cosas. Número 1, si adquirimos el conocimiento, si lo comprendemos y lo aplicamos, dice, andarán como es digno del Señor. Número 1. Número 2, agradándole en todo. Número 3, llevando fruto en toda buena obra. Número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. 5, fortalecidos con todo poder. Número 6, para toda paciencia y longanimidad. Y número 7, con gozo dando gracias a Dios. Entonces lo que podemos hacer ahí, por cada uno de estos puntos que hemos leído, estos 7 puntos, digamos que es el resultado de ser llenos del conocimiento de Dios. Podemos agarrar varios versos, pero vamos a mencionar unos pocos aquí por cuestión de tiempo. Veamos el primero. Si obtenemos conocimiento, si lo comprendemos y lo aplicamos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que va a ser el resultado? Número 1, veámoslos. Obtenemos el conocimiento, vamos a andar como es digno del Señor. Deuteronomio capítulo 8, verso 6, que dice en cuanto a andar como es digno en el Señor. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, ahí nuevamente hablando del conocimiento, hablando de la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, para andar en sus caminos y para temerlo. Entonces vemos que la palabra de Dios ahí se vuelve a confirmar y dice, el mismo conocimiento, si lo obtenemos y lo aplicamos, nos va a llevar a que andemos dignos como es del Señor, que es un llamado que tenemos todos nosotros como cristianos. Siguiente punto, agradándole en todo. En Miqueas capítulo 6, versos 7 al 8 dice lo siguiente, acerca de agradándole a Dios en todo. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite, es decir, de ritos? ¿Ofreceré mi primogénito por rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Este es Miqueas preguntándose. Número 8 dice, verso 8, perdón, dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Es decir, esto es Dios diciéndole a los israelitas, yo ya les dije lo que es bueno. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Dice el verso. Que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andar humildemente con Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, es lo que está diciendo ese verso. Entonces podemos concluir ahí que a nosotros llenarnos del conocimiento de Dios, eso nos va a llevar a agradarle a Él, practicando la justicia, amando la misericordia y andando en humildad. Punto número 3, llevando fruto en toda buena obra. Gálatas 5:22, creo que todos conocemos ese verso, muy famoso, donde habla de los frutos del Espíritu, llevando fruto en toda buena obra. En este caso, obra puede ser cualquier cosa, puede ser una plática, puede ser un deporte, puede ser un trabajo. Entonces llevamos el fruto de ¿qué? El fruto del Espíritu Santo es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Es decir, si nos llenamos del conocimiento de Dios y lo aplicamos, entonces vamos a obtener estos frutos. Siguiente punto, y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando nuevamente del crecimiento. Es decir, si somos llenos del conocimiento de Dios, vamos a seguir creciendo en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Siguiente punto dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Este punto es muy importante porque lo que está diciendo aquí Pablo en otras palabras es, si somos llenos del conocimiento de Dios, ¿qué es lo que vamos a obtener? Dice ahí, poder, dice.
Poco de poder, no dice todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No dice conforme a las habilidades que nosotros tengamos, sino que dice ese poder es conforme a la potencia de la obra de Dios, y ese poder nos da seguridad en la fe cuando andamos caminando con Dios, nos fortalece en nuestro caminar, nos da poder para poder dar testimonio a los demás y también nos da poder para trabajar en la obra de Dios. El siguiente punto es para toda paciencia y longanimidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y miren qué directo el llamado que hace aquí. Que seáis pacientes para con todos. Seamos pacientes para con todos. Ahí entra desde los pequeñitos hasta los grandes, nuestro trabajo y en toda área de nuestras vidas. Y ahí Pablo, solo para reiterar, Pablo dice, si obtienen conocimiento, si lo comprenden y lo aplican, entonces ¿qué resultado van a obtener? Ser pacientes con todos, con paciencia y longanimidad. El siguiente punto es el de gozo con con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En el Salmo 119, verso 35, si pueden ir ahí, está bien bonito este verso porque resume, digamos, y captura la esencia del gozo de Dios al gozarnos en su palabra. Salmo 119, verso 35, dice: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Este es el salmista diciendo, Padre, hazme andar, hazme caminar por la senda de tus mandamientos, hazme andar por la senda de tus estatutos, de tus preceptos, de tu conocimiento, porque en ella me deleito. Entonces, en conclusión, hermanos, lo que podemos ver, y para ir cerrando, vemos que aquí en estos versos del 9 al 12, aparentemente, superficialmente, vemos que Pablo hace una oración por los hermanos, pide en específico por ellos, les pide que sean llenos del conocimiento para que continúen dando frutos y perseverando. Pero cuando profundizamos en las Escrituras, lo que nos damos cuenta ahí es que son dos conclusiones, y que si se pudieran llevar algo esta noche serían estas dos cosas. Número uno, directo y sencillo, Dios nos llama a orar por los demás sin cesar y a pedir de manera específica por ellos. Pablo aquí nos demuestra ese modelo, nos da ese ejemplo de orar sin cesar por las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y como mencionábamos anteriormente, el reto aquí es que nosotros meditemos por las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Estamos siendo diligentes? ¿Estamos siendo solícitos, intencionales, pensando en estas personas y orando por ellos? Y aparte de eso, haciéndolo saber, decir, hermano, mire, está orando por usted, espero que se encuentre bien, vamos a continuar orando por usted. El segundo punto, que es bien importante y nuevamente un recordatorio fuerte, y nosotros como iglesia creemos eso, que estar fundamentados en la palabra de Dios es muy importante. El siguiente punto es, o conclusión, es de que Dios nos llama a ser llenos de su palabra, ser llenos de su conocimiento. Y no solamente llenarnos de conocimiento, porque todos sabemos aquí, podemos leer la Biblia, nos sentamos todos aquí, vamos a leer la Biblia 8 horas. Pero no solamente nos invita a eso Dios, nos invita a que la entendamos y que sobre todo que la pongamos en práctica. Y mire qué bonito también lograr apreciar el corazón de Dios, que es una cosa que yo intento hacer cuando leo la Biblia. Número uno es, como mencionábamos, adquirimos el conocimiento y vemos cómo lo aplicamos. Creo que esa es una parte bien directa. Uno lee el verso que leímos hace poquito, que leímos que adquirimos el conocimiento de que Jesús dio la vida por nosotros, y cómo lo aplicamos en nuestra vida es que ahora nos soltamos la vida por los demás. Uno dice, está bien, voy a hacer eso, voy a trabajar en eso, voy a pedir que Dios me ayude en esa área. Pero también vemos el ángulo de qué es lo que nos revela Dios de su corazón. ¿Y qué es lo que nos revela Dios de su corazón aquí? Es de que nosotros, número uno, de que Él en su amor como Padre, Él nos da conocimiento, nos lo da en la Escritura, en la palabra. En su plan perfecto, Él dejó todo escrito, Él lo dejó revelado.
Y lejos de eso, nos da su Espíritu. Es mi fe y mi oración que todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos llama, Dios nos salva, Dios nos quita las vendas que tenemos, nos provee de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Como dice Pablo aquí, para que nosotros adquiramos conocimiento. Entonces vemos ahí que el corazón de Dios dadivoso, bondadoso, misericordioso, compasivo hacia nosotros, que nos llama, nos llena de su Espíritu y ahora nos invita, nos hace la exhortación de que atesoremos su palabra. Y como leíamos, no rechacemos, no lo tomemos por poco, no le quitemos valor a su palabra, sino que apreciémosla y sobre todo pues aplicarla en nuestras vidas. Y con eso, hermanos, concluimos el mensaje. Leímos Colosenses capítulo 1 del 9 al 12, tocamos esos 2 puntos de valorar la oración por los demás y sobre todo también ser llenos de la palabra de Dios y ponerla en práctica.